Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal. Hoy vamos a hablar de un tema que puede marcar tu futuro financiero: las hipotecas. ¿Sabías que una sola cláusula mal entendida en tu hipoteca puede costarte decenas de miles de euros? Hoy te voy a mostrar cómo evitarlo y tomar la mejor decisión para tu bolsillo. Si estás pensando en comprar una casa o ya estás negociando con un banco, quédate hasta el final, porque aquí descubrirás todo lo que necesitas saber antes y después de firmar, con consejos claros y ejemplos prácticos que pueden ahorrarte mucho dinero. Imagina por un momento que te estás preparando para comprar tu primera vivienda. Tienes la emoción de haber encontrado un lugar que te encanta, pero al mismo tiempo, el miedo de no saber si el banco te ofrecerá las condiciones correctas para poder pagarlo sin ahogarte durante años. Ese punto exacto es donde entran en juego las hipotecas. Un tema que puede sonar complejo, pero que, si lo entiendes bien, puede ahorrarte muchísimo dinero y dolores de cabeza en el futuro. Hoy vamos a desmenuzar qué es realmente una hipoteca y cuáles son las claves que tienes que conocer antes de firmar nada. Lo primero y más básico: una hipoteca es un préstamo que pides al banco para financiar la compra de una vivienda. La gran diferencia con un préstamo personal es que aquí el inmueble se convierte en la garantía. Eso significa que si no cumples con los pagos, el banco tiene derecho a quedarse con tu casa. Aunque lo normal es que el valor del inmueble cubra la deuda, la historia nos recuerda casos como la crisis del 2008, cuando miles de familias en España y otros países perdieron sus viviendas y, aún así, seguían debiendo dinero al banco porque el precio de los inmuebles había caído en picado. Esa lección nos muestra que una hipoteca no es un juego, es un compromiso financiero a muy largo plazo. Ahora bien, si estás decidido a dar el paso y pedir una hipoteca, hay varias cosas que debes analizar con lupa. La primera es la cantidad de dinero prestado que necesitas. Supongamos que encuentras una vivienda de 200.000 euros. Puede que pienses que con esa cifra basta, pero la realidad es que tendrás que contar con gastos adicionales: notaría, impuestos, registro, reformas, muebles y otros costes ocultos que siempre aparecen. En la práctica, los bancos rara vez te financian el 100% del valor de la vivienda. Lo habitual es que tengas que poner entre un 10% y un 20% de tu bolsillo. Es decir, en nuestro ejemplo, tendrías que ahorrar al menos 20.000 a 40.000 euros para poder empezar a negociar con el banco. Aquí viene el primer consejo práctico. Cuanto más dinero aportes al inicio, menos tendrás que pedir prestado y, por lo tanto, menos intereses acabarás pagando. En otras palabras, no es lo mismo pedir 160.000 que 180.000 euros. A lo largo de 25 o 30 años, esa diferencia puede representar decenas de miles en intereses. Una curiosidad interesante es que, en ocasiones, el tasador valora la vivienda por encima del precio al que la has comprado. El banco puede estar dispuesto a prestarte más dinero. Sin embargo, no conviene dejarse llevar por la tentación de pedir de más. En el pasado, durante la burbuja inmobiliaria, los bancos llegaron incluso a financiar más del 100% del valor de la casa, permitiendo que la gente pidiera dinero extra para vacaciones o coches. Eso, con la perspectiva de hoy, fue una gran irresponsabilidad tanto de las entidades como de los propios compradores. La segunda gran decisión es elegir el tipo de hipoteca que más te conviene. Aquí entramos en un terreno donde mucha gente se pierde, pero no es tan complicado si lo explicamos paso a paso. Existen principalmente tres opciones: variable, fija y mixta. En una hipoteca de tipo variable, el interés que pagarás se calcula en función de un índice llamado Euribor, más un porcentaje adicional, conocido como diferencial. El Euribor es básicamente el tipo de interés al que los bancos europeos se prestan dinero entre sí y fluctúa constantemente. Por ejemplo, si el Euribor está en 1% y tu diferencial es del 1%, tu hipoteca tendrá un interés del 2%. El problema es que el Euribor sube y baja, y eso puede hacer que tu cuota mensual cambie cada 6 o 12 meses según el contrato. Si baja, genial, pagarás menos. Si sube,
tendrás que apretarte el cinturón. Por otro lado, están las hipotecas de tipo fijo. Con ellas pagas siempre lo mismo, sin importar lo que pase con los tipos de interés. La ventaja es evidente: estabilidad y seguridad. Siempre sabrás cuánto tienes que pagar cada mes y podrás organizar mejor tu economía. La desventaja es que, al inicio, suelen tener un interés más alto que las variables, especialmente si el plazo es muy largo. No obstante, en contextos de tipos de interés bajos, como los que vivimos entre 2020 y 2021, fueron una de las mejores opciones porque aseguraban cuotas muy atractivas para toda la vida del préstamo. La tercera alternativa son las hipotecas mixtas, que combinan ambas modalidades. Generalmente, empiezas pagando un interés fijo durante unos años y luego pasas a un interés variable ligado al Euribor. Este modelo es útil cuando los tipos de interés están subiendo en el corto plazo, pero se espera que bajen en el futuro. De esa manera, disfrutas primero de estabilidad y luego de cuotas posiblemente más bajas. La pregunta inevitable es: ¿cuál es la mejor opción? La respuesta depende del momento económico en el que te encuentres. Si los tipos de interés están bajos y se espera que se mantengan estables, lo más sensato suele ser un interés fijo. Si los tipos están altos pero en descenso, una hipoteca variable puede ser más rentable. Y si los tipos están subiendo pero se prevé que bajen en un par de años, la mixta puede darte un equilibrio interesante. Lo importante es entender que no existe una fórmula mágica que funcione para todos. Lo que sí existe es la necesidad de analizar el contexto económico, tus ingresos y tu tolerancia al riesgo. Al fin y al cabo, estamos hablando de una decisión que puede acompañarte durante 2 o 3 décadas. En este punto, vale la pena hacer un repaso de lo que hemos visto hasta ahora. Una hipoteca no es simplemente pedir dinero al banco, es una estrategia financiera que requiere planificación. Debes calcular con precisión cuánto puedes aportar de entrada, prever los gastos adicionales que no aparecen en los anuncios de las viviendas y entender los distintos tipos de hipotecas para elegir la que más se ajusta a tu realidad. Piensa en la hipoteca como en un traje a medida. Si eliges mal la talla, terminarás incómodo y arrepentido. Pero si eliges bien, tendrás un plan que se adapta a tu vida, a tus ingresos y a tus objetivos futuros. Y aquí llega el momento clave. Antes de dejarte llevar por la emoción de firmar para tener tu nueva casa, siéntate a hacer cuentas, compara opciones y no te quedes con la primera oferta que te dé el banco. Entender qué tipo de hipoteca eliges y por qué lo haces marcará la diferencia entre pagar tu casa con tranquilidad o sentir que arrastras una cadena durante 30 años. Ya entendimos qué es una hipoteca y cuáles son los puntos clave que debes revisar antes de firmar. Ahora toca dar un paso más, conocer qué sucede después de pedirla, cómo se calculan realmente las cuotas, qué opciones tienes para pagarla más rápido y cómo factores externos como la inflación pueden jugar a tu favor o en tu contra. Lo primero que debes analizar es el tipo de interés que finalmente te aplicará el banco. Da igual que hayas decidido una hipoteca fija, variable o mixta, siempre habrá un margen de negociación. Aquí es donde entra en juego tu habilidad para comparar y no quedarte con la primera oferta. Hoy en día, existen páginas web que permiten contrastar hipotecas de diferentes entidades y ver en detalle qué condiciones ofrece cada una. Esto es fundamental, porque a veces la diferencia de apenas medio punto porcentual puede significar miles de euros menos a lo largo de 20 o 30 años. Los bancos suelen ofrecer descuentos en el tipo de interés si contratas productos adicionales con ellos. Por ejemplo, un seguro de hogar, un seguro de vida, un plan de pensiones o incluso la domiciliación de tu nómina. En apariencia suena bien, te bajan unas décimas el interés y tu cuota mensual queda más baja. Pero cuidado, porque muchas veces esos seguros o productos financieros tienen un coste que a la larga puede hacerte pagar más de lo que ahorras en intereses. Por eso, antes de aceptar cualquier paquete, conviene hacer cálculos detallados y comparar cuánto cuesta ese seguro contratado de manera independiente frente a lo que te ahorras en la hipoteca.
En algunos casos compensa, en otros no. El siguiente aspecto crucial es el plazo de devolución. La mayoría de las hipotecas en países como España se extienden hasta los 30 años, aunque también existen opciones más cortas de 15 o 20 años. Aquí entra en escena lo que se conoce como el sistema francés de amortización, que es el modelo que utilizan la mayoría de bancos. Este sistema funciona de la siguiente forma. Las cuotas mensuales son constantes, pero en los primeros años se destina un porcentaje mayor a pagar intereses y uno menor a reducir el capital. Con el paso del tiempo, la balanza se invierte, pagas cada vez menos intereses y devuelves más capital. Veámoslo con un ejemplo práctico. Supongamos que pedimos 160.000 euros a 30 años con un interés fijo del 2% anual. La cuota mensual resultaría de unos 591 euros. En el primer mes, más de 260 euros irían a pagar intereses y poco más de 320 a reducir la deuda. Pero en el último mes, la proporción sería casi todo capital y apenas €1 en intereses. ¿Qué significa esto? Que si en algún momento de tu vida recibes un dinero extra, ya sea por una herencia, un ascenso o incluso un premio de lotería, lo más conveniente es adelantar pagos al inicio del préstamo y no al final, porque es ahí donde te ahorras la mayor parte de intereses. Esto nos lleva a una de las grandes preguntas. ¿Conviene amortizar anticipadamente una hipoteca? La respuesta es que depende de tu situación y de las condiciones del contrato. En muchos países, amortizar antes de tiempo implica pagar una comisión al banco, aunque suele ser pequeña. Lo importante es comparar la rentabilidad de ese dinero si lo inviertes frente al ahorro que obtendrías pagando la hipoteca de forma adelantada. Imagina que tienes 100.000 euros disponibles. Si decides liquidar parte de la hipoteca, te ahorrarías un 2% anual de intereses. En cambio, si logras invertir ese dinero en un fondo o en la bolsa con una rentabilidad media del 6%, claramente te conviene mantener la hipoteca y dejar que tu dinero trabaje por ti. Es decir, si tu dinero parado en el banco no produce nada, adelantar el pago puede ser útil. Pero si tienes acceso a inversiones con retornos superiores al interés de tu préstamo, financieramente es más inteligente no amortizar. A este cálculo hay que añadirle un factor que a menudo pasa desapercibido: la inflación. La inflación es el aumento general de los precios. Y aunque normalmente la vemos como algo negativo, porque hace que nuestro dinero valga menos, en el caso de las deudas puede convertirse en una ventaja. ¿Por qué? Porque tu hipoteca es fija en términos nominales. Si debes 160.000 euros hoy, seguirás debiendo la misma cantidad dentro de 20 años. Pero si los precios y tu salario suben con la inflación, pagar esa deuda será cada vez más fácil. En otras palabras, la inflación reduce el valor real de tu deuda. Un ejemplo lo deja más claro. Si tu hipoteca tiene un interés fijo del 2% anual y la inflación sube al 3%, prácticamente estás ganando un 1% porque el dinero que devuelves vale menos que cuando lo pediste prestado. Obviamente, esto solo funciona si tus ingresos acompañan la subida de precios. Es decir, si tus sueldos o tus ingresos crecen al ritmo de la inflación. Aquí entra en juego una estrategia interesante. Cuando los tipos de interés están bajos y la inflación es alta, puede convenir mantener la hipoteca el máximo de tiempo posible. ¿Por qué? Porque cada año tu deuda pierde valor en términos reales, mientras que tú puedes invertir tu dinero en opciones que generen más rentabilidad. La historia nos muestra que, a largo plazo, la bolsa norteamericana, por ejemplo, ha tenido una rentabilidad media cercana al 8% anual. Si pagas un 2% de interés por tu hipoteca y logras un 6% o 8% en tus inversiones, estás claramente en ventaja. Por supuesto, no todo el mundo se siente cómodo invirtiendo en bolsa o en productos financieros. Para muchos, la tranquilidad de reducir deudas es más valiosa que la posibilidad de ganar más dinero. Y eso también es válido. Lo importante es entender que existe una lógica detrás de cada decisión y que, si decides mantener la hipoteca y no amortizarla,
Debe ser porque tienes un plan sólido para rentabilizar tu dinero. En este punto, ya hemos repasado las 4 grandes variables que rodean a cualquier hipoteca: la cantidad de dinero prestado, el tipo de hipoteca, el interés y el plazo de devolución. También hemos visto cómo la amortización anticipada y la inflación influyen en la estrategia. Pero hay un último consejo que no deberías pasar por alto. Lee con calma todas las condiciones del contrato antes de firmar. Muchas veces, los bancos incluyen cláusulas que no se explican con claridad en la negociación y que pueden tener un gran impacto en el futuro. Hablamos de comisiones, seguros obligatorios, gastos de gestión y otros detalles que, a simple vista, pueden pasar desapercibidos. No tengas miedo de preguntar todo lo que no entiendas. Los contratos hipotecarios están diseñados en un lenguaje complejo y lleno de tecnicismos, pero es tu derecho exigir explicaciones claras. Un notario o un asesor financiero de confianza puede ayudarte a revisar esas condiciones antes de comprometerte. En conclusión, pedir una hipoteca no es solo un trámite, es una de las decisiones financieras más importantes de tu vida. Hacerlo bien puede darte estabilidad, tranquilidad y la posibilidad de disfrutar de tu casa sin sobresaltos. Hacerlo mal puede convertirse en una carga que arrastres durante décadas. Si te quedas con una sola idea de todo lo que hemos explicado, que sea esta: una hipoteca no es solo dinero prestado, es una herramienta que puede jugar a tu favor o en tu contra, dependiendo de cómo la uses y del conocimiento que tengas sobre ella. No te conformes con lo que diga tu banco. Investiga, compara, calcula y toma decisiones con la cabeza fría. Tu casa puede ser el sueño de tu vida, pero tu hipoteca no debe transformarse en tu pesadilla. Y si este tema te resultó útil, te invito a seguir aprendiendo más sobre finanzas personales. Suscríbete al canal, dale like al video y compártelo con alguien que esté pensando en pedir una hipoteca. Puede que esta información le ahorre mucho dinero y le dé la seguridad que necesita para tomar la mejor decisión.